Bienvenidos a un tiempo de esperanza. En esta hora voy a presentar un tema, pero antes de dar inicio voy a hacer una oración. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de tu bendita palabra que en esta hora trae usted, Padre Santo, Señor. Que usted sea hablando a los corazones, Señor, a través de su palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Que tu palabra, Padre, caiga en buena tierra y dé fruto en abundancia, Padre, 100 por 1, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos me encomiendo. Que sea usted usándome para la gloria de su nombre, Señor. Se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues este tema lo titulé Lee la Biblia, cambiará tu vida. Y el texto se encuentra en Juan 8:32. Y versículos 31-32. Y pues voy a dar lectura a la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Cristo Jesús, Santo el Padre Todopoderoso. Así, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra de Jehová o la palabra se refiere a una diversidad de cosas en las Escrituras. Es evidente que se refiere ante todo a cualquier cosa que Dios haya dicho directamente. Llega el momento en que se cansa de llevar una vida desordenada, fuera de la voluntad de Dios, en caminos equivocados, llena de pecado del mundo, que solo te deja un vacío en tu alma y corazón. La verdad os hará libres. En el contexto del conocimiento humano son verdaderas muchas cosas, pero solo hay una verdad que librará a las personas del pecado, de la destrucción y del dominio de Satanás. La verdad de Jesucristo, que se encuentra en la palabra de Dios. Esto nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra, y no en lo que surge de nuestra propia imaginación. Jesús les explicó a los judíos que habían creído en él que la verdadera fe es perseverante. Si vosotros permanecéis en mi palabra, es lo que les dijo Jesús, ¿verdad? Que ya lo acabamos de leer, les dijo a sus discípulos. Lo voy a volver a leer, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es relativamente fácil comenzar una nueva experiencia religiosa impulsada por el acaloramiento del momento. Pero cuando empiezan a apagarse esas emociones, cuando se disipa la novedad y el diablo comienza a tentar con obstinación, solo los verdaderos creyentes perseveran. Así se refirió el Señor a ellos en la parábola del sembrador, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
¿Qué hace libre a la persona? La gracia y la verdad, que es por medio de Jesucristo. Jesús mismo se estaba revelando como la verdad en su propia persona. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, me gustaría hablar un poquito de la gracia y la verdad. Gloria a Dios, santo es el Señor. La gracia regeneradora y santificadora, viviendo en ellos, ¿verdad? En cada persona, ¿verdad? Que le ha recibido a Jesús en su corazón, que le ha entregado su vida, que ha venido con humildad, ofreciendo su vida, su corazón, dejando entrar a Jesús en su vida, en su corazón. Entonces viene esa gracia, la gracia regeneradora y santificadora, viviendo en ellos. El renacimiento espiritual por el Espíritu Santo. La gracia divina. ¿Qué es la gracia? Es favor o un don, un regalo inmerecido. La bondad que se extiende. Dios nos da gracia para darnos salvación. Gracia es a Dios amando. Dios es llegando al rescate. Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. La gracia nos cambia. Jesús viene a habitar en nosotros. La gracia nos modela como Jesucristo. La gracia nos da seguridad. Ya no depende de mí, es gracia. La gracia nos inunda de amor y gratitud. La gracia nos impacta y estremece. El Creador del universo llega a nuestro encuentro, grande, majestuoso, todopoderoso, y se inclina amándonos, perdonándonos, haciéndonos sus hijos. ¿Por qué? Por gracia. Dice la palabra del Señor: más todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces es por gracia. Primera de Juan 3:19 al 20. ¿Cuál es la verdad en la Biblia? La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Es lo que es porque Dios lo declara así y lo hizo así. Jesús oró: tu palabra es verdad. ¿Qué dice Jesús sobre la verdad? Juan 18:38. Una parte esencial de la misión terrenal de Jesús era declarar la verdad revelada de su evangelio registrado en las Escrituras. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús cuando dijo que Él era la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestra actitud hacia la verdad determina lo que se emana de nuestra vida. Pero si realmente amamos la verdad y aceptamos la salvación, recibimos una recompensa, la corona de vida. Santifícalos en tu verdad. Santificar quiere decir hacer santos, separar. Jesús pide que sus discípulos sean un pueblo santo, separado del mundo y del pecado para adorar y servir a Dios. 17:19 dice: me santifico a mí mismo. Jesús se santifica al separarse para hacer la voluntad de Dios, es decir, morir en la cruz. Jesucristo sufrió en el Calvario a fin de que sus seguidores puedan separarse del mundo y apartarse para Dios. Hebreos 13:12. Salgamos pues a Él. Seguir a Cristo comprende salir fuera del campamento. Para los creyentes judíos destinatarios originales de esta carta, el campamento representaba el judaísmo. Para los creyentes de hoy representa el mundo, con todos sus placeres pecaminosos, valores impíos y metas temporales. Por eso Jesús quiere que nosotros salgamos fuera del campamento, ¿verdad? Que para nosotros representa el mundo con todos sus placeres pecaminosos. Entonces, Jesús quiere que nosotros, ¿verdad?
que ya fuimos santificados, pues que tenemos que dejar, ¿verdad?, ese mundo lleno de pecado y servirle a Jesús. Separarnos del mundo y apartarnos para Dios, ¿verdad? Solamente servirle a Dios. Gloria a Jehová de los ejércitos, santo eres Señor, aleluya. Gloria a Dios. El ministerio del Espíritu Santo capacita a los creyentes para tener la vida y el poder de Jesucristo de manera creciente. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, enfatiza la verdad. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y la palabra de Dios es verdad. La verdad libera a las personas. Juan 8:32, las limpia. Juan capítulo 15:3, y es contrario a la naturaleza y a la actividad de Satanás. 8:44. Y el número 7 es prominente, 7 señales, 7 discursos y 7 afirmaciones. Con yo soy. Se encuentra en el capítulo 8:44 y el capítulo 47:51. También nos dice, con yo soy, atestiguan quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios encarnado y por lo tanto nos ha mostrado al Padre de una forma única. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra unigénito no significa que Cristo fuera criado en algún momento del pasado, más bien se refiere a su singular relación con el Padre, es decir, a que Él es el único Hijo de Dios desde la eternidad. Aquí se destaca el hecho de que es el Hijo de Dios en la Trinidad. Lee la Biblia y cambiará tu vida. Hay algo sobrenatural en la palabra de Dios que puede cambiar para siempre nuestra vida si nosotros la creemos y la valoramos con fe. Las Sagradas Escrituras producirán milagros en nuestras vidas y nos irán moldeando para hacer la voluntad de Dios. Voy a leer Hebreos 4:12. Gloria a Jesús, santo eres Señor. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios limpia nuestros pensamientos, limpia nuestro corazón, viene a limpiar nuestra vida, viene a hacernos o a limpiar nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos, ¿verdad? Limpia y sana también nuestro hombre interior y exterior. Tenemos nueva vida en Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo Señor. Aleluya. Padre Todopoderoso. Eso solamente, ¿verdad?, viene siendo cuando nosotros realmente, ¿verdad?, creemos a la palabra del Señor, la valoramos con fe, las Sagradas Escrituras. La palabra es como un martillo. En Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra es como martillo. El martillo es usado para dar forma o moldear materiales que son duros
o que no son fáciles de dar formas. Y la palabra nos enseña que los estatutos y enseñanza de Dios son como el martillo que moldea el duro corazón del hombre, haciéndolo a la forma que Dios quiere darles. La palabra, como un martillo, produce cambios en todas las personas que se dejan moldear por Dios. Así las personas que valoran las Sagradas Escrituras y la escuchan con fe son moldeados interiormente, y hasta el más duro corazón de piedra lo transforma en un corazón sencillo y humilde. Eso es lo que hace la palabra de Dios, que es como martillo. Dios es el que se encarga de moldearnos. Pero eso es solamente para las personas que saben valorar la palabra de Dios, que son humildes en Dios, que son humildes ante Dios, que no son soberbios, orgullosos, vanagloriosos, que realmente desean cambiar sus vidas y que ellos saben que no lo pueden hacer por sí mismos, que tienen que venir por ayuda, y ellos saben que esa ayuda solamente la pueden encontrar en Dios. Esas personas son las que Dios cambia sus corazones, quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne para que alaben y exalten su santo nombre. La palabra como fuego. El fuego es la presencia de Dios que limpia, purifica, santifica, libera, restaura. Restaura no solo físicamente, sino también espiritualmente. Esa restauración incluye el darles un nuevo corazón, que sea tan tierno como carne, para que respondan a la palabra de Dios. Además, Dios pondrá su Espíritu Santo dentro de ellos. En Ezequiel 11, 19, 20, voy a leer esta bendita palabra. Ezequiel 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Gloria a Dios. Un corazón y un espíritu nuevo, dice, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hace el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es una promesa de restauración y renovación. Está hoy a disposición de todos los que ponen su fe en Jesucristo. La palabra de Dios suelta agua, te libera de los lazos de todo demonio. Lee la Biblia y cambiará tu vida. Te da sabiduría, inteligencia, discernimiento. El Espíritu Santo te guía. La palabra de Dios se debe entender con la ayuda del Espíritu Santo, ya que fue Él quien la inspiró. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Comprender las Escrituras de manera clara y segura o certera solo es posible cuando se ha quitado el velo. Los
ojos del entendimiento y de cada individuo, que el velo que cubre los ojos del entendimiento de cada individuo que no ha nacido de nuevo. Es necesario, ¿verdad?, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, Padre Santo, Señor, Santo, Señor. Gloria a Dios, te alabo, te bendigo. En Santiago nos dice, ¿verdad? Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame, Padre Santo, Santo. Dios, Santo, 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 Santo. Gracias, Padre Santo, Padre Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues sí, en Romanos, vamos a cambiar a Romanos. Voy a leer Romanos, que es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Santo eres, Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor, gloria a Dios. Santo, 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 Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Romanos, Santo, 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 Jesús, gloria a Dios. Bendito seas para siempre, Cristo Jesús. Bueno, en Romanos nos dice, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús, ¿verdad? Ya dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora ya somos libres, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Dios y tenemos por fruto la santificación y la vida eterna. Porque si todavía nosotros, ¿verdad?, no creemos a la palabra de Dios ni en el Hijo de Dios, bueno, pues entonces dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una muerte, ¿verdad?, espiritual, muerte también, ¿verdad?, física, ¿verdad?, que tenemos que creer en el Señor para tener vida eterna, para no ir a condenación, ¿verdad?, al fuego eterno. Tenemos que creer a la palabra. Tenemos que creer, ¿verdad?, a lo que el Señor nos habla a través de su palabra. La palabra del Señor es la voz de Dios. Y pues en Hebreos 3, 7, 8 nos dice, ¿verdad?, el Espíritu Santo dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La voz de Dios es la palabra de Dios. En Mateo 13:9 nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces es necesario, ¿verdad?, nosotros poner atención a la palabra del Señor, ser prontos para oír, dice también la palabra de Dios, que seamos prontos para oír. Y entonces, pero no nomás debemos de leerla rápidamente, sino debemos de leerla hasta que la entendamos, pedirle al Señor que nos ayude. Y para que esa palabra, ¿verdad?, permanezca en su corazón y dé fruto, para que no venga y la arrebaten, ¿verdad? El malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El enemigo no quiere que seamos salvos, pero nosotros ya Jesús murió por nosotros y Él ya derrotó a Satanás. Ya Dios nos dio ese poder para nosotros vencer a el enemigo, ¿verdad? Que
que va a tratar de que nosotros no creamos en Dios, no creamos a su palabra, no creamos a su promesa, para que nos perdamos. Pero nosotros debemos de permanecer, ¿verdad? De creerle al Señor, a su palabra. Entonces ya no debemos de ser esclavos del pecado, sino ya somos siervos de Dios. Romanos 6, 22, 23, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. La palabra de... Antes, así como para presentábamos vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice en Romanos 6, 19, ¿verdad? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿verdad? Para santificación. Ya nosotros ya no debemos presentar, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Para cosas malas, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, sino ahora para servir a Jesús, ¿verdad? Solamente porque para presentarnos en santificación para Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Santo es el Señor, aleluya. Y pues Jesús, el pan de vida. Juan 6, capítulo 6, 33, 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. En capítulo 6, 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Verdad? Lo que le dijeron, ¿verdad?, a estas personas, a Jesús, cuando Jesús les dijo que Él era el pan de vida, que cuando Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos sabían, ¿verdad?, que con Jesús ya ellos no iban a estar solos, iban a ser consolados, ¿verdad?, en todo momento, que iban a ser alimentados espiritualmente, iban a ser nutridos espiritualmente, ¿verdad?, mentalmente, ¿verdad?, también, y que el Señor los iba a cuidar. Entonces, por eso ellos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y es lo que cada persona, ¿verdad?, como ellos le dijeron, decirle a Jesús: Señor, danos siempre este pan. Y decirle también qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y Jesús nos va a responder: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si no crees en la palabra del Señor, ¿cómo puedes decir que crees en Jesús? ¿Verdad? Que tenemos que creer, si creemos en Jesús, creer a la palabra de Dios, ¿verdad? Creer a la palabra que Dios puede transformar nuestra vida, que nos puede hacer libres a través de conocer la verdad, ¿verdad? Y la verdad, el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que creer en Jesús. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Cristo de la gloria. Santo, 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 santo. El fuego es asimismo un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús, que libera, purifica. Aunque eso es lo que quiere el Señor, que suelta agua, la palabra, se echa fuera todo lo del demonio.
La palabra de Dios te da sabiduría, inteligencia, discernimiento contra las artimañas del enemigo. La palabra limpia. Hay que aprenderla cada día más y más. El fuego es la presencia de Dios. Hay que escudriñarla. Juan 5:39. La palabra de Dios es como fuego. Hay que entenderla, guardarla, valorarla, obedecerla, anhelarla. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese debe de ser nuestro anhelo, ¿verdad? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué tan importante es la palabra del Señor? El anhelo del Señor es que nosotros, ¿verdad?, nos llenemos, nos empapemos de la palabra del Señor cada día, porque cada día necesitamos ser nutridos, alimentados para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos, ¿verdad?, también espiritualmente, para llenarnos de nuevas fuerzas, ¿verdad? Y eso solamente es a través de la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos muy alejados del Señor, ¿verdad?, trae ansiedad, trae enfermedad, preocupación, desánimo, estrés, tristeza, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos de hacer, ¿verdad?, para nosotros ser restaurados de nuestra vida, pues leer la palabra de Dios, que es lo que Dios nos dice. No, bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Otro versículo que quiero leer, ¿verdad?, que se encuentra en Isaías 58, 11. 58, 11. Dice, es otra promesa del Señor, ¿verdad?, que nos dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Nunca faltan esas aguas, ¿verdad?, cuando nosotros nos dejamos pastorear por el Señor. Él viene a ser la fuente inagotable, ¿verdad? Viene a ser la fuente inagotable en nuestra vida, que nos sacia, ¿verdad? Que nos sacia completamente. Señor Jesús. La palabra de Dios permanece para siempre en el cielo, Isaías 40, capítulo 48. Pero no es una palabra estática, es dinámica y poderosa. Ya leímos en Hebreos 4:12. La palabra de Dios tiene el poder de impartir vida nueva. Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios es igualmente la espada que Dios ha dado para poder luchar contra Satanás. Efesios 6. La palabra de Dios será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos y alivio. Proverbios 3:8, Isaías 58:11, que lo acabamos de leer. La palabra de Dios tiene el poder de juzgar a los seres humanos. Juan 12:48. La Biblia describe cómo se debe responder a la palabra de Dios en todas sus formas. Pronto para oír, Santiago 1:19. Se debe oír la palabra de Dios. Isaías 1:10. Se debe entenderla. Mateo 13:23. Alabar la palabra de Dios. Salmos 56, 4-10. Se debe obedecer lo que ella ordena. Santiago capítulo 1, 22, 24. Se debe usarla correctamente al predicarla. Segunda de Timoteo 2:15.
Gloria a Dios. Santo eres Jesús. En Santiago nos dice 1, ¿verdad? Capítulo 1 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por su palabra nos hizo nacer, ¿verdad? Por la palabra de verdad. Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y dice la palabra de vida que está en 1 de Juan 1:4. El verbo de vida es la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada. La palabra de Dios es dinámica y poderosa. Santo eres, Señor, aleluya. Santo Señor, gloria a Dios. Santo Señor, aleluya, maravilloso eres, Padre Santo Señor. Santo Señor, gloria a Dios, santo eres, Señor. Entonces, pues en Proverbios capítulo 4, 20, 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Estemos atentos a las palabras de Dios. Inclinemos nuestro oído a las razones, ¿verdad? Dice, inclina tu oído a mis razones. Es tiempo, ¿verdad?, de que no permanezcamos, ¿verdad?, en desobediencia, sino que nosotros vengamos con un corazón humilde ante el Señor y que le entreguemos nuestra vida. Que cada persona, ¿verdad?, que escuche la palabra del Señor no sea sordo, sino sea pronto para oírla, ¿verdad?, pronto para escucharla. Que oigan la voz de Dios, que no endurezcan sus corazones. Si tú realmente quieres cambiar tu vida, yo te invito, ¿verdad?, para que tú leas la Biblia. Solamente Dios, a través de su palabra, ¿verdad?, su Espíritu Santo, va a cambiar tu vida. Es necesario que tú nazcas de nuevo, ¿verdad?, para que tú recibas el Espíritu Santo y empiece a regenerar, ¿verdad?, tu vida, a hacer cambios en tu vida. Porque solamente es a través de que nosotros le entreguemos nuestra vida a Jesús, nuestro corazón, y hacerle una invitación, decirle, Señor, mira, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ven a mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Pídale perdón por todos sus pecados, dígale, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, límpiame con tu sangre preciosa de todos mis pecados. Guía mis pasos, Espíritu Santo, cambia mi vida. Yo ya no quiero ser la misma persona. Dios lo va a escuchar, porque Él se agrada de aquella persona que reconoce que es un pecador, que reconoce que sin Él no es nada y que nada puede hacer, porque en su palabra dice, ¿verdad?, que Jesús es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Entonces dice que separados de Él nada vamos a poder hacer. Él desea, ¿verdad?, que nosotros permanezcamos en la vid, ¿verdad?, cada día de nuestra vida. Pegados a la vid podemos hacer muchas cosas, porque Jesús es el que obra en nuestras vidas de acuerdo a su parecer y a su voluntad divina. Entonces yo le invito, ¿verdad?, para que usted reflexione sobre esta palabra que Dios trajo en esta hora, ¿verdad?, y que usted realmente le entregue su vida con todo su corazón, ¿verdad?,
que venga a sus pies, que se arrepienta de sus pecados verdaderamente y que empiece una nueva vida en Jesús. Le invito para que usted lea la Biblia, ¿verdad? Diariamente, que se alimente espiritualmente, ¿verdad? Para que acrecente su fe, ¿verdad? Que sea fortalecido. Que asista a la iglesia, ¿verdad? Donde se reúne el pueblo de Dios para adorar y exaltar su santo nombre, ¿verdad? Donde se predica la palabra de verdad de Dios, ¿verdad? Que ore también, que todo lo que pida, lo pida en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que será dado conforme a nuestra fe. En el nombre de Jesús. Pues yo lo bendigo en esta hora, ¿verdad? Y que le invito para que usted no sea sordo a la voz de Dios, sino que sea pronto para oír. El Señor lo bendiga y bendiga a toda su familia.